Damos para la bienvenida a esta reunión con la presencia del médico veterinario, maestro en ciencias Fernando Walsil, titular de la Dirección General de Vida Silvestre. Buenos días, doctor. ¿Qué tal? Buenos días. Gracias, José Juan. Buenos días. Soy Fernando Walsil, director general de Vida Silvestre, aquí en la Subsecretaría de Biodiversidad y Restauración Ambiental, en la Semarnat. También de nuestro equipo, ya se presentó, se encuentra el doctor José Juan Martín Rosario, subdirector de Gestión para el Fomento de la Vida Silvestre, y el doctor Víctor Campuzano, director de Manejo Integral de la Vida Silvestre, y por supuesto todo el equipo de la WWF involucrado en este proyecto GEF8, que ya fue aprobado, como ustedes lo saben, del conflicto a la coexistencia, salvaguardando corredores de vida silvestre en México para el desarrollo sustentable. Como comentaba José Juan, el día de hoy, estos talleres, ha sido un taller por cada uno de los paisajes, y pues tienen el propósito de presentar y socializar los documentos de salvaguardas sociales y ambientales fundamentales para asegurar que la implementación de este proyecto se realice con responsabilidad, equidad y respeto por los derechos humanos y la diversidad biocultural de nuestro país. Estas salvaguardas son, además de ser herramientas técnicas, reflejan el compromiso para la conservación, en el que se pone en el centro de la misma a las personas, y es prioritario reconocer el papel de las mujeres como agentes clave en la gestión de los recursos naturales, en la transmisión de saberes y en la construcción de comunidades resilientes. Su participación activa es indispensable para lograr resultados sostenibles y justos. También entendemos, obviamente, que las actividades económicas locales, si se desarrollan de manera responsable y con un enfoque territorial, pueden convertirse en aliadas de la conservación, son parte de la conservación integrada. Este proyecto busca generar condiciones que favorezcan la coexistencia entre las comunidades y las especies prioritarias, que en este proyecto en específico, pues nos enfocamos no exclusivamente, pero sí hay un especial énfasis al oso negro, al jaguar y al lobo mexicano, promoviendo alternativas productivas que fortalezcan el bienestar social y la protección a nuestros ecosistemas. Un componente central de este proyecto es la interconexión de diferentes figuras de propiedad y de uso de suelo, como los ejidos, unidades de manejo para la conservación de vida silvestre, las UMAS, los predios forestales y agropecuarios, las ADBCs. Esta articulación territorial busca mantener y restaurar los corredores biológicos para que ser utilizados por estas especies, integrando a los actores locales en una estrategia de coexistencia entre el desarrollo humano y la conservación de la biodiversidad. Nos da mucho gusto desde esta Dirección General de Vida Silvestre, la propia Semarnat, tener este espacio de diálogo y colaboración con todos ustedes, entre instituciones, comunidades, academia y sociedad civil, y solo a través de esta participación activa y el respeto mutuo podremos avanzar hacia el modelo de conservación que queremos, ¿no? Que sea inclusivo, justo y eficaz, perdón. Que sea este taller muy productivo, y muchas gracias por su presencia, es fundamental para el desarrollo de este proyecto. Le pido a José Juan que presente al equipo de la WWF, por favor. Muchas gracias, doctor. Por parte de WWF nos acompaña una de las líderes implementadoras, Lucía Chuquillanqui. También nos acompañan por parte de WWF en México la bióloga Sandra Petrone y el biólogo Rodrigo León.
Luz, Chucky, si gustas presentarte. Por supuesto, muchas gracias, José Juan. Mi nombre es Lucía Chuquillanqui, pertenezco a WWF y a la agencia implementadora GEF en este caso. Y hoy día vamos a estar liderando este taller. Quería primero presentar brevemente los puntos de agenda que vamos a trabajar. Primero nos gustaría mostrarle cómo hemos llegado al proceso de preparación de estos documentos de salvaguardas. También hablarles un poco sobre el resumen del proyecto y una introducción a las salvaguardas. Esto quiere decir, nos gustaría explicarle los documentos que ustedes van a recibir y todo el proceso que implica la divulgación de salvaguardas. Los 3 documentos que vamos a hablar hoy día extensamente y que ustedes van a recibir es primero el marco de trabajo de gestión ambiental y social, que por sus siglas en inglés es el ISMR, el plan de acción de género y con su análisis de género, y el plan de participación de partes interesadas, que en sus siglas de inglés es CEP. Esa es la agenda de hoy día y también nos gustaría contextualizarles un poco sobre qué se viene después de este proceso de divulgación de salvaguardas. El objetivo de la sesión, como ustedes saben, muchos de los miembros de esta llamada, veo que hay 33 personas conectadas, han estado parte del proceso de diseño de este proyecto. Sin embargo, en este momento solo nos gustaría contextualizar lo que hoy día vamos a utilizar el sistema de salvaguardas sociales y ambientales y el plan de género del proyecto. Es decir, que vamos a estar enfocándonos en esa parte y esa sección muy fundamental de nuestro proyecto. Siguiente slide, Rodrigo, no sé quién me está ayudando, Mariana. Y bueno, siempre voy a empezar explicando qué es este proceso de divulgación de salvaguardas y qué implica para el GEF, puesto que puede cambiar para cada proyecto. El proceso de divulgación de salvaguardas es un proceso obligatorio por parte del GEF, que es el fondo del cual pertenece este proyecto, y al mismo tiempo está alineado con las políticas de WWF, que es la agencia implementadora. ¿En qué consiste ese proceso de divulgación después del diseño del proyecto? Implica el envío de documentos de los salvaguardas, es decir, estos 3 documentos antes mencionados, a los actores claves que participaron en la formulación del proyecto. ¿Cómo se van a entregar estos documentos? Hay 2 formas de entrega virtual y física. Hemos estado haciendo 4 sesiones, una sesión por paisaje esta semana. Esta de hecho es nuestra última sesión. Y después de esta sesión nosotros vamos a subir los documentos a la página web de la DGBS, es decir, que van a ser documentos públicos, y al mismo tiempo en la página web de WWF Estados Unidos, donde podrán ustedes descargar los documentos. Esa va a ser una de las opciones virtuales, pero también se les va a llegar ese link vía mail, así como recibieron las invitaciones a esta sesión. Parte del requisito también de salvaguardas es que estos documentos no solo se entreguen virtualmente, sino también de manera física. A pesar que esto puede ser considerado un poco old school, de que nadie está revisando los documentos en físico, es parte de las reglas GEF, así que después de esta presentación ustedes van a encontrar una lista de los lugares donde cuando vayan a visitar estas oficinas podrán encontrar estos 3 documentos en físico. ¿Cuáles son los documentos? Y sé que ahora vamos a estar repitiendo un montón de estos nombres, pero el primero son el marco de gestión ambiental, el plan de participación de actores, el análisis de género y plan de acción de género. Ustedes van a recibir estos documentos de manera virtual física a partir del lunes de la próxima semana. Nosotros estamos terminando estas sesiones para que cuando reciban estos documentos sepan qué estamos hablando en cada sección y para poder también explicarle cuál es el proceso de divulgación. Después de que ustedes reciban los documentos, tienen ustedes 45 días para enviar consultas, comentarios, preguntas, aclaraciones sobre estos documentos de salvaguardas. Así que de esta forma, ¿cómo ustedes van a enviar sus comentarios? Hemos creado un correo específicamente, exclusivamente para recibir estos comentarios. El correo es gefcoexistencia@wwfmex.org, pero al mismo tiempo sé que muchos de aquí ya tienen contacto directo con la DGBS, así que tenemos también el correo de José Juan para poder atender cualquier duda directa del proyecto o consulta. Por favor, siéntese libre de enviarlos a ambos correos, especialmente el correo que se ha creado específicamente para recibir estas consultas. Ese es el proceso en el cual nosotros nos encontramos ahora. Siguiente. Y si estos son los puntos que nosotros consideramos serían lo más fundamental que se lleven de estas sesiones. Primero, de que el proceso de salvaguardas quiere siempre mostrar una participación real y la información y los datos que se han logrado y que ustedes van a encontrar dentro de estos documentos viene después de un proceso participativo de consultas, visitas, talleres. Muchas de las personas que están atendiendo en este taller online también espero hayan participado en otros procesos como la teoría del cambio, las cadenas de resultados y validaciones y consultas que fueron lideradas por nuestros diversos equipos consultores. En este mismo proceso participativo hemos hecho también un análisis de riesgos. Estos riesgos se identificaron conscientemente con los posibles riesgos que podrían tener las actividades que estamos planteando para este proyecto y al mismo tiempo se plantearon medidas de mitigación.
Ahora, eso no quiere decir que ahí queda el proceso y que lo que se hizo en estos análisis, en estos 3 documentos, no se puede mover, es inamovible, no, sino que el proceso de salvaguardas es un proceso vivo, es decir, que siempre se puede estar cambiando, siempre puede aparecer un nuevo actor, un nuevo riesgo, y tenemos que estar preparados para poder tener la mitigación. ¿Cómo los proyectos GEF aseguran que esto realmente suceda? Tiene que haber y va a haber un personal especializado dentro de la unidad de gestión del proyecto. La unidad de gestión del proyecto es la unidad principal que va a ejecutar este proyecto y que la cual va a vivir en la DGDS. Y también, obviamente, está en conjunto trabajando con NAFIN, que es la agencia ejecutora financiera de este proyecto. Entonces, en ese equipo de la unidad de gestión del proyecto va a haber un personal especializado, enfocado específicamente a hacer seguimiento de las políticas de salvaguardas y mantener estos documentos actualizados. Al mismo tiempo, parte de los requisitos GEF también es tener un mecanismo de reclamo. Ahora, sé que este nombre, porque hemos tenido varias sesiones, puede generar diferentes, sé que hay otros que lo llaman mecanismo de consultas, pero lo que queremos asegurar es que si existe un mecanismo que el proyecto mismo va a crear, aparte de los mecanismos que ya existen en cada una de estas organizaciones, para poder escuchar y recibir consultas, preguntas de todos los actores involucrados en este proyecto. Este mecanismo se tiene que crear en los primeros 6 meses de ejecución del proyecto y va a ser uno de los mecanismos principales para poder elaborar diálogo y también tener un espacio seguro para poder recibir consultas. Y el último punto es el acceso de documentos. Como les comenté, el primer punto en la anterior slide, van a estar estos documentos publicados en las páginas web de las agencias, tanto de las agencias implementadoras como ejecutoras. Y vamos a asegurar que estos documentos estén en línea todo este tiempo durante los 5 años de ejecución del proyecto para que ustedes puedan consultarlos. Siguiente. Quería luego comentarles un poco del proceso de preparación que hemos tenido en los últimos 12 meses. Este es el proceso que tuvo nuestro proyecto GEF, el cual le pertenece a un proyecto madre-padre del Programa Integrado de Vida Silvestre, de Global Wildlife. Y empezamos nosotros con una nota conceptual que fue aprobada, y luego empezamos con el diseño técnico. El diseño técnico hasta la gestión interinstitucional nos tomó 12 meses de diseño, en los cuales nos enfocamos en diagnósticos de paisaje, estrategias de intervención, marcos, resultados, indicadores, teoría del cambios, y también en desarrollar salvaguardas ambientales, sociales y de género, poder también hacer talleres de consulta participativa, y luego ahora estamos en el proceso de la gestión de cofinanciamiento, la aprobación del WWF, la presentación al GEF y poder cerrar con los términos relacionados a los acuerdos interinstitucionales. Este ha sido el proceso que hemos tenido en estos últimos, y quería yo en este momento solamente mostrar algunas fotos de cómo ha sido el proceso participativo. Muchas de las siguientes fotos que ustedes van a encontrar son de diferentes sesiones que hemos tenido con los diferentes paisajes, y esto ha sido en la parte del diseño, y es lo que queremos y buscamos, de hecho, con este tipo de llamadas, es poder asegurar que esto continúe siendo en la ejecución. Hemos trabajado con diversos actores involucrados y alianzas estratégicas que son parte, obviamente, de no solamente de nuestra política GEF, sino nuestro compromiso como agencias. Esto involucra instituciones gubernamentales que van desde el gobierno federal, gobiernos estatales, gobiernos municipales, organismos internacionales, organismos de la sociedad civil, comunidades locales y sector social. Esos son los tipos de actores que hemos tenido hasta el momento. Como ustedes ven, estamos trabajando en un proyecto ambicioso que tiene 4 paisajes, y en total, haciendo toda la suma de los actores, tanto de dependencias federales y organismos, hemos trabajado con 142 instituciones y organizaciones, y este número, como lo mencionó, como todos los documentos de salvaguardas, puede seguir siendo actualizado y ojalá siga creciendo. Este es el proceso que hemos tenido, los objetivos de esta sesión, de cuáles son los documentos de salvaguardas, y ahora quisiera pasar la palabra a mi colega Sandra para que nos haga un resumen de las actividades del proyecto por componente. Gracias. Gracias, Chucky. Buenos días a todos, me da gusto saludarles. Yo voy a hacer un repaso, un breve recuento sobre los componentes del proyecto y las principales acciones que en cada uno de ellos tenemos incluidas. Entonces, nuestro objetivo es que se detenga y revierta la disminución de poblaciones de especies icónicas de vida silvestre. Aquí tenemos 3 especies prioritarias: el jaguar, oso negro y lobo mexicano, y la pérdida de sus hábitats y presas en nuestro país.
Para ello tenemos, repito, estos 4 componentes. El primero tiene un alcance a nivel nacional y crear algunas otras condiciones habilitantes en los paisajes prioritarios. El segundo es en donde tenemos las acciones para promover, transitar hacia la coexistencia entre humanos y vida silvestre. El tercero habla sobre cómo nos coordinamos, intercambiamos conocimientos entre paisajes, pero también a la luz del programa del GEF al cual pertenece este proyecto, el cual es aquí nombrado por sus siglas en inglés, GWP, Programa Global de Vida Silvestre. Y el cuarto componente es el que va a encargarse de asegurar el monitoreo y evaluación del proyecto, igual a la luz de este programa global. En la que sigue podemos ver los 4 indicadores del GEF a los cuales el proyecto contribuye. El primero se refiere a las áreas protegidas que serán creadas o cuyo manejo va a ser fortalecido. Aquí tenemos una meta de 500,000 hectáreas. En el segundo indicador tenemos la superficie que tendrá mejores prácticas. Aquí son 400,000 hectáreas. En el sexto indicador tendremos los gases de efecto invernadero que serán mitigados a través de las acciones de este proyecto. Hemos estado trabajando con el INEC en esta estimación. Ya tenemos algunos cálculos, pero estamos haciendo unos ajustes finales. Y por último, tenemos el número de personas que se van a beneficiar por estas actividades y nuestra meta es alcanzar a 10,000 personas, 4,000 mujeres y 6,000 hombres. En la que sigue vamos a hablar, perdón, antes de entrar en detalle de los componentes, tendremos aquí los principales beneficios que se generarán a través del proyecto. Ya lo explicaba en un inicio Fernando, necesitamos promover medios de vida sostenibles que permitan que las comunidades se beneficien al coexistir con estas especies de vida silvestre. Algunas de los medios de vida que serán fortalecidos son el ecoturismo, la gestión forestal comunitaria, actividades agropecuarias, entre varias más. Otro beneficio general será contribuir a que más comunidades locales e indígenas tengan acceso a incentivos, entre ellos programas de pagos por servicios ambientales, pero aquí también entra un mejor acceso a fondos y compensaciones como el seguro ganadero. En un tercer beneficio tenemos la capacitación y educación ambiental que logra integrar y respetar saberes locales. Y ahora sí, en la que sigue tenemos los 4 componentes. El primero que mencionaba es este de escala nacional. Entonces aquí buscamos crear un entorno favorable para la coexistencia a través de tener políticas públicas efectivas, de fortalecer una gobernanza participativa, regulaciones inclusivas y mecanismos económicos. En este componente se buscará fortalecer instrumentos de política y gestión como el Enviomex, los pases de las 3 especies prioritarias y fortalecer también los programas de manejo de ANPs prioritarias. Tendremos también el establecimiento de espacios interinstitucionales y multiactor para toma de decisiones. El desarrollo aquí muy relevante de un sistema que permita registrar y monitorear cómo van fluctuando en el tiempo los incidentes de conflicto a nivel nacional. Y esto con miras a que la plataforma continúe funcionando después de la duración de este proyecto. También buscaremos que se impulsen mecanismos de financiamiento, entre ellos acceso a seguro, incentivos, manejo forestal, todo con un enfoque de género e intercultural. Y por último, buscaremos crear un esquema de diferenciación para ganadería amigable con la vida silvestre. El GEF promueve que todos sus proyectos tengan enfoques transversales que incluyan esta perspectiva de género, pero también un enfoque intercultural, intergeneracional, en donde en todo momento se respeten a los pueblos indígenas y a los grupos vulnerables. Y por último, bueno, las instituciones que liderarán este componente serán la DGBS, CONAVIO, CONANP, Profepa y la CNOG. En un siguiente componente, el que ya aterriza en nuestros paisajes prioritarios, tenemos que aquí es en donde las intervenciones muy puntuales a esta escala de paisaje deberán lograr integrar la conservación, la producción sostenible, la conectividad
de hábitats para que de esta manera se reduzcan los conflictos y se beneficien las comunidades locales al fortalecerse sus medios de vida. Tendremos aquí el fortalecimiento también de instituciones y actores locales para que logren de manera efectiva prevenir y mitigar conflictos. Aquí entra, por ejemplo, el fortalecimiento de autoridades municipales, estatales, en los paisajes en donde ya existen algunos comités que estén atendiendo conflicto, también es fortalecer a esos comités y además lograr integrarlos de tal manera que los esfuerzos estén mejor articulados en el territorio. En un siguiente componente tenemos el fortalecimiento de las prácticas productivas. Aquí se mencionan algunas, como la ganadería regenerativa, sistemas silvopastoriles, agricultura agroecológica. En un siguiente componente tenemos la promoción de un manejo efectivo de hábitats de estas especies en las ANPs prioritarias, en unidades de manejo para la conservación de la vida silvestre, en ADBCs, en áreas productivas. También buscaremos implementar campañas que nos permitan generar cambios de comportamiento en las comunidades locales para reducir el conflicto y en algunos casos esto también estará vinculado a una reducción directa en cacería y tráfico de especies, sobre todo de jaguar. En un siguiente componente tenemos el monitoreo de nuestras especies objetivo y además del estado de sus hábitats, y ya lo decía antes, de cómo va fluctuando el número de incidentes de conflicto en los paisajes y también a escala nacional. Buscaremos fortalecer también las capacidades para poder implementar un enfoque de una sola salud que permita responder de manera oportuna ante enfermedades zoonóticas. Y el enfoque de nuevo que el GEP promueve es de inclusión, equidad, perspectiva de género, asegurando que la participación de las mujeres sea promovida sin que esto implique una sobrecarga de trabajo. Y finalmente, este componente estará a cargo de la unidad de gestión del proyecto que será contratada para este proyecto. Y aquí tenemos a un líder de cada paisaje que a su vez trabajará con distintos socios implementadores en cada uno de estos sitios. En la que sigue tenemos el componente 3 sobre cómo estamos gestionando todo el conocimiento, las experiencias que se generan a las distintas escalas de trabajo del proyecto, de lo local, lo nacional, pero también regional, porque de nuevo somos parte de un programa global y el GEF promueve intercambios entre países, buscando que las mejores prácticas sean adecuadas y replicadas en otros sitios. Aquí buscamos también sistematizar y difundir estas lecciones, generar y compartir toda la información técnica y científica que se genere, promover intercambios y alianzas entre paisajes e instituciones. Y esto con el beneficio de que logremos tener una mejor articulación y un aprendizaje colectivo para que las acciones de este proyecto tengan sostenibilidad en el largo plazo. Y el último componente es en el cual tendremos que lograr implementar un plan de monitoreo y de evaluación que nos permite ver cómo estamos avanzando en cada uno de estos componentes, pero también identificar de manera oportuna acciones de cambios, ¿no? Gestión adaptativa de las acciones del proyecto. Aquí también tenemos que monitorear cómo va avanzando la ejecución financiera del proyecto y cuáles son algunas necesidades emergentes en los paisajes que en un inicio tal vez no fueron contempladas. Este componente estará a cargo también de la unidad de gestión del proyecto, particularmente del gerente del proyecto y de un especialista en monitoreo, evaluación y reportes. Todo siempre es con el apoyo de la agencia ejecutora técnica. Y finalmente, entre las principales actividades, de nuevo, está el desarrollo e implementación de los planes de monitoreo y de evaluación y los planes de cada paisaje, preparar los informes de avance, monitorear los planes de participación de actores, de salvaguardas, el plan de género y los mecanismos para atender cualquier queja. Y finalmente, las evaluaciones que se preparan al medio término y al cierre del proyecto, con énfasis en los enfoques transversales, entre ellos género. Y por último, tenemos el mapa en donde aparecen los 4 paisajes prioritarios del proyecto y en la que sigue
podemos ver también el mapa de este paisaje, Sierra Madre Occidental Norte. Es un paisaje que abarca parcialmente a Sonora y también un pedacito de Chihuahua. En verde tenemos aquí los municipios priorizados en el proyecto. En amarillo están las UMAS. En rayado tenemos áreas protegidas federales, en verde, el rayadito verde, y en el morado están las áreas protegidas estatales. En la siguiente lámina tenemos algunas otras generalidades de este paisaje. Son 4 áreas federales, 9 ADBCs, una estatal, y hay 86 UMAS en este territorio. Es el paisaje que alberga a la población de jaguar más norteña en su distribución y además alberga a la única población de lobo mexicano. Entre las principales amenazas que este paisaje enfrenta está el crecimiento de la agricultura, de la ganadería, minería. En este paisaje, además, hay actividades productivas principalmente en agricultura, ganadería, producción forestal, industria automotriz es también relevante, hay plantas de ensamblaje de electrodomésticos y electrónicos. Y aquí podemos ver el uso de suelo, mayoritariamente tenemos bosque, hay también una buena proporción de pastizales, de matorral, seguidos de agricultura y mezquital. Y ahora sí, voy a dar paso a mis colegas quienes hablarán sobre estos planes de salvaguardas, de género, de involucramiento de actores. Gracias, Sandra. Buenos días a todas y todos. Yo soy Mariana Chávez y voy a platicarles sobre las salvaguardas. Bueno, primero que nada, las salvaguardas son estándares y mecanismos de planificación e implementación que nos dicen cómo llevar a cabo las actividades en un proyecto específico para proteger a las personas y a los ecosistemas de posibles daños derivados de nuestras actividades. Estas que ven aquí en pantalla son las salvaguardas de WWF, son muy similares a las de otras ONGs, incluso las del GEF prácticamente son intercambiables. Y en nuestro caso siempre activamos 3 estándares sin importar el tipo de proyecto que sea. La primera es de gestión de riesgos ambientales y sociales, que es básicamente una evaluación de todas las actividades y qué riesgo presentan. El segundo es el estándar de participación de partes interesadas, que nos dice, lo vamos a ver más adelante, pero nos dice quiénes y cómo vamos a interactuar con cada una de las personas en el sitio. Y el tercero es el mecanismo de reclamos o quejas, que también ya vamos a ver un poquito más adelante, que se activa para cualquier tipo de proyecto. Los otros estándares se activan dependiendo las actividades que haya en el proyecto y estos serían, bueno, pueden ser de hábitats naturales, un estándar sobre restricción de acceso, uno de pueblos indígenas, gestión de plagas, recursos culturales y un estándar sobre salud y seguridad de la comunidad. Para este proyecto específicamente se activaron 5 de nuestros estándares. El primero, el de pueblos indígenas, se activa por el simple hecho de haber presencia de grupos indígenas en la zona del proyecto y esto lo que hace es asegurar que todas las actividades se hagan respetando sus derechos. El siguiente que se activó fue el de salud y seguridad de la comunidad. Esto se activa porque pues, al tener actividades en campo hay un riesgo de que las personas pues tengan, por ejemplo, encuentros con fauna silvestre, alacranes, grandes depredadores, cualquier cosa de ese estilo, o incluso con el crimen organizado, que lamentablemente es una realidad en nuestro país, y pues esto pudiera presentar un riesgo para las personas. También se activó el de hábitats naturales. Este se activa de manera preventiva, ya que en algunos de los paisajes hay actividades de construir estructuras o cosas así para evitar conflicto con vida silvestre y las personas, y eso puede representar un riesgo o un impacto para algunas zonas naturales, y también porque va a haber actividades de restauración y control de especies ferales, entonces esto siempre se tiene que cuidar que no se dañe al ambiente. El cuarto que se activó fue el de restricción de acceso. Este se hace porque nuevamente varias de las actividades del proyecto implican establecer nuevas o mejorar medidas de sitios de protección y esto pudiera malinterpretarse por algunas personas como que se les está restringiendo el acceso a recursos. Entonces se activa esto para garantizar que no vaya a ocurrir o que si llegara a ocurrir en un caso muy, muy extraño, que se hagan las medidas de mitigación y de compensación adecuadas. Y el último
que se activa nuevamente de manera preventiva es el de recursos culturales, y esto es por el simple hecho de que en la mayoría de los paisajes que está este proyecto hay sitios arqueológicos. Entonces, nuevamente, para cuidar este componente, pues se activa la salvaguarda. Con estas 5 salvaguardas, la categoría en el que queda de evaluación que queda el proyecto es una categoría B, que es un riesgo medio, y esto lo único que hace es que nos da ciertos lineamientos sobre qué medidas de mitigación se tienen que implementar y qué cosas hay que cuidar en particular. Como les comentaba, nosotros hicimos una evaluación de los riesgos y de las actividades del proyecto. Esto se hace dentro del marco de trabajo de gestión ambiental y social, que básicamente es la manera en cómo operacionalizamos las salvaguardas. En este documento, ISMF son las siglas en inglés, en español le decimos MGAS, y este documento lo que hace es que revisa los riesgos, posibles impactos del proyecto y establece medidas para mitigar o reducirlos. Los objetivos particulares de este marco de trabajo es delimitar el marco legal y normativo del proyecto, define claramente las funciones y responsabilidades de todos los actores involucrados, propone recomendaciones sobre medidas preliminares para mitigar los impactos los impactos negativos que se hayan detectado y potenciar los positivos. Desarrolla también metodologías para seleccionar y evaluar actividades, y es una clasificación de riesgos. Esto es, como decíamos, es un proceso vivo, entonces conforme avance el proyecto puede haber nuevas actividades, nuevos riesgos que se puedan ubicar, y entonces hay una metodología para evaluarlos. También se establecen protocolos para el monitoreo y la implementación de las salvaguardas para asegurarnos que esto no sea solo cosas en un papel, sino que realmente se llevan a cabo. Y la última parte del documento pues define, por ejemplo, cómo se va a divulgar la información, que es lo que estamos haciendo hoy, mecanismos de reclamos, cómo tendría que hacerse, y cosas incluso del presupuesto que se necesita para implementar el marco. Les quisimos presentar algunos de los impactos generales que detectamos, ambientales y sociales, que va a tener todo el proyecto en los 4 paisajes. Hay muchos más que identificamos y medidas de mitigación que van a poder ver en el documento con más detalle, pero estos son algunos de los principales. Dentro de los impactos ambientales, como les comentaba, hay algunas actividades de infraestructura a pequeña escala. Un riesgo podría ser que al estos ser mal instalados, pues generarán daños al ambiente. La medida para mitigar esto pues sería siempre seguir las mejores prácticas para hacer estas instalaciones, y en casos específicos de ciertas obras hacer un análisis de impacto ya más detallado, ¿no? Otro impacto que detectamos es que pudiera haber una problemática relacionada al acceso al agua, esto derivado de que incrementen las prácticas productivas al nosotros hacer ciertas recomendaciones de qué mejoras se pueden hacer. Para hacer una mitigación para esto vamos a considerar estudios de capacidad de carga en todos los sitios que se vayan a trabajar, y obviamente solo utilizar prácticas que consideren un uso eficiente del agua. Y por último, uno que suena sencillo, pero puede que no lo sea, es que pudiera haber una modificación al ecosistema si se llegaran a utilizar plantas no nativas para los procesos de restauración. Aquí la medida de mitigación pues es tal cual, no trabajar con especies nativas. Solo trabajar con especies nativas. De los impactos sociales que detectamos, nuevamente son algunos ejemplos. El primero es que, por ejemplo, los instrumentos de política diseñados no consideren un aspecto social, esto debido a una falta de inclusión de expertos en el proceso de diseño. Para evitar esto, pues la medida de mitigación sería asegurarnos que haya una adecuada representación de diferentes expertos en cualquier proceso de diseño, para que entonces todos los documentos siempre tengan en consideración el aspecto social. Otro impacto que podríamos detectar es que hubiera accidentes en campo o interacciones no deseadas con el crimen organizado. Aquí lo que recomendamos es que se desarrollen protocolos de seguridad que cubran los eventos o las situaciones más frecuentes que puedan ocurrir, con una clara instrucción de qué hacer un paso a paso, ¿no? Y por último, pudiera haber un impacto en el que los actores consideren que se les está restringiendo su uso de recursos. Para esto, como les comentaba antes, es debido a que se van a mejorar algunos sitios de protección o algunos programas de manejo. Entonces podría ser aquí, la medida de mitigación tiene que ser una comunicación muy efectiva de las regulaciones que se van a implementar y los beneficios que van a traer estas regulaciones, y en caso de que realmente se llegara a limitar el acceso, pues se deberá diseñar un plan específico para atenderlo y para mitigar este daño que pudiera haber.
Como les comentaba, al simplemente haber presencia de pueblos indígenas, se activa esta salvaguarda, y esto lo que nos solicita nuestros lineamientos es que hagamos un marco de planificación de pueblos indígenas. Es parte del documento, lo van a encontrar dentro del documento de ISMF. Déjenme silenciar un micrófono. Bueno, no lo veo, pero si pueden silenciar todos sus micrófonos, les agradezco. El plan de pueblos indígenas es un marco general que nos marca las bases para poder desarrollar planes de pueblos indígenas y sobre todo procesos de consentimiento previo, libre e informado, y así garantizar que todas las comunidades se beneficien de manera equitativa del proyecto, ¿no? En este paisaje en particular, las comunidades indígenas más relevantes son los Pimas, Mayos, Guarigios, Seris, Quicapués y Pápagos, y pues nada más para recomendarles que el marco legal de México reconoce tanto a los pueblos indígenas como a los afromexicanos con derechos similares bajo la Constitución. Ya cuando estamos haciendo en la ejecución del proyecto, cuidaríamos 3 temas principales para lograr tener un proceso de participación y de consulta con todas las comunidades. El primero es que se van a buscar reuniones comunitarias con los líderes de autoridades indígenas, esto pues, principalmente para obtener, para informarles sobre los objetivos, las acciones, posibles impactos, beneficios del proyecto que tendrá en sus sitios, de donde ellos viven. Se van a buscar hacer consultas específicas con mujeres jóvenes y otros sectores vulnerables para asegurar que nadie se quede atrás. Y vamos a establecer comités locales de participación para que a lo largo del proyecto siempre pueda haber este diálogo y esta comunicación constante entre las diferentes partes. Y como les comentaba mi compañera Chucky al principio, también una parte importante de nuestras salvaguardas, un estándar que siempre se activa, es el de mecanismo de reclamos o de quejas o de consultas. Existen 3 activos de momento, está el de la Semarnat, el de WF Estados Unidos y el del GEF, y el proyecto va a desarrollar su propio mecanismo en los primeros 6 meses de inicio. No importa a cuál utilicen, no hay uno más arriba que el otro, ni tienen que entrar a uno para después entrar al otro. El punto es que todos siguen más o menos los mismos principios clave, que es de imparcialidad, de una respuesta rápida, de no represalias y pues obviamente de registrar, dar seguimiento y dar retroalimentación a cualquier caso que entre a través del mecanismo. Y lo que busca este mecanismo es pues recibir y responder inquietudes, sugerencias, denuncias de personas o afectadas por el proyecto o que crean que pueden verse afectadas por el proyecto, ¿no? Y bueno, por último, como comentamos, pues esto es un proceso vivo, no es nada más un documento que se genera al principio y se guarda en un cajón. Entonces, para asegurarnos que realmente se están implementando estas salvaguardas, se va a formar un equipo de implementación con expertos en salvaguardas, en desarrollo comunitario y en gestión ambiental. Se va a hacer un sistema de monitoreo para pues, estar constantemente revisando que se lleven a cabo estas salvaguardas y que se registren en todos los casos y los avances. Y pues queremos estar siempre trabajando dentro de un marco de aprendizaje y de adaptación, ¿no? O sea, queremos ir mejorando, ir aprendiendo de lo que funciona, de lo que no funciona y tener esta retroalimentación constante de los demás actores para mejorar cómo implementamos estas cosas. Le paso la palabra ahora a mi compañero Rodrigo, que nos va a hablar del plan de acción, perdón, a Chucky, que nos va a hablar del plan de acción de género. Adelante. Sí, ahora llegó. Claro. Queríamos hablar un poco sobre el plan de acción de género, el cual es uno de los documentos que ustedes también van a recibir en este paquete y es considerado también uno de los documentos de salvaguardas. Siguiente slide, por favor. ¿Sí? ¿Me escuchan? Ah, perfecto. Y bueno, queríamos hablar que en verdad el plan de acción de género tiene 2 partes. El primero es el diagnóstico de género, el análisis de género, el cual nos ha proporcionado toda la información sobre cuáles son las mayores brechas de género que existen en cada paisaje. Y esto ha alimentado y nos ha ayudado a poder diseñar el plan de acción de género. Entonces van a haber 2 partes dentro del documento. La primera parte es el análisis de género, donde van a encontrar toda esta información clave. Y la segunda parte es el plan de acción de género, donde van a ver cuáles son las actividades y cómo están siendo adaptadas para la perspectiva de género. Queríamos nosotros mostrarles algunas de las informaciones claves que hemos encontrado en relación a las brechas de género. Hemos seleccionado
4, las mujeres rurales estudian en promedio hasta el sexto o octavo grado y los hombres hasta el sexto y quinto. Vemos algunas también vemos algo también muy común en los 4 paisajes, que es la participación de las mujeres rurales en cargos de representación y espacios de tomas de decisiones es mínima en comparación con la de los hombres. También otro tema que resalta y que también es transversal en los 4 paisajes es la violencia contra las mujeres y también la participación femenina en las actividades agropecuarias. Con toda esta información, que yo sé que no es la información amplia, sino es un resumen de los espacios, de las información más claves que hemos encontrado dentro del análisis de género, nosotros hemos construido el plan de acción de género. En el siguiente slide igual hemos resaltado algunos de los aspectos claves de género que en verdad han guiado cómo hemos querido integrar y cuáles son las brechas que creemos este proyecto puede enfocarse a resolver o ayudar a resolver. La primera es las brechas en acceso de las mujeres a recursos naturales, servicios y espacio de tomas de decisiones, oportunidades para su integración en monitoreo, restauración y ecoturismo. Y el tercero, las medidas para evitar la sobrecarga de trabajo y promover la participación equitativa. Con estos 3 puntos en la mira, nosotros hemos diseñado el plan de acción de género. Ahora, históricamente, los planes de acciones de género siempre han sido documentos que acompañan los proyectos. Actualmente, la mirada de desarrollar un plan de acción de género no es así, no es crear un documento aparte, sino es un documento que es transversal. Es decir, que no hay un plan diferente sobre las actividades de género, sino que este está de forma transversal en todas las actividades que el proyecto ya tiene en sí mismo. Y con este slide, con esta lámina, nosotros queríamos mostrar cómo es esto. Obviamente van a encontrarlo más detalle dentro del documento de plan de acción de género. Como van a ver ahora, aquí están nuestros 4 componentes del proyecto. Y aquí tenemos las actividades, las cuales van a ver, estas son las que tienen un enfoque de género, porque hemos visto que tienen la potencialidad de tenerlo. El primero, en el componente 1, que es incorporar acciones específicas dirigidas a mujeres indígenas y rurales para abordar los temas de Human-Wildlife Conflict, y también la estrategia para la conservación y uso sostenible de la biodiversidad incluye elementos de género. Esto es en el componente 1, como pueden ver hay otras actividades más. También en componente 2, que está relacionado más a las acciones sobre el terreno, hemos visto bastantes espacios donde se puede ver esta potencialidad para poder tener un enfoque de género, como el apoyo a instituciones con asistencia técnica en enfoque de género para abordar Human-Wildlife Conflict, las hojas de ruta de cambio de comportamiento se definen lineamientos con enfoque de género, y etcétera, etcétera. El objetivo de esta lámina es poder mostrarles de que no van a encontrar un plan de género aparte, sino más bien este plan de género es transversal a las actividades del proyecto. Así que espero que puedan revisarlo con más detenimiento. Esto era solamente un resumen. Muchas gracias. Hola, yo les voy a hablar del plan de participación de partes interesadas y bueno, este plan busca involucrar y poder comunicar de manera efectiva a todos los actores relevantes durante todo el desarrollo del proyecto. Esta estrategia se hizo un análisis previo en la fase de preparación del proyecto y esto lo podrán encontrar en el documento que les será enviado, como tanto en el portal con todos los detalles de todas las partes mapeadas durante el proceso de preparación. Este SEP se debería revisar en el primer trimestre de la implementación del proyecto y podría haber ajustes dependiendo de lo que se encuentre durante esta fase de revisión, y durante cada año también podrán hacerse adecuaciones en caso de ser necesario. Bueno, el PMU será el responsable de garantizar la implementación y seguimiento y de la presentación de los informes del SEP sobre las partes interesadas a través de los informes semestrales y para ir viendo cómo se da el progreso del proyecto. También se desarrollará la estrategia, los métodos de comunicación y los materiales, teniendo en cuenta las necesidades tanto culturales como de género y lingüísticas de este paisaje, de todas las partes interesadas. La que sigue, por favor, Mariana. Gracias. Algunos actores clave, y esta lista no es extensa, todas las partes interesadas mapeadas las puedan encontrar en el documento que se les será compartido, pero bueno, están los miembros del gobierno federal, de los gobiernos estatales, está la Comisión de Ecología y Desarrollo Sustentable del Estado de Sonora, la Procuraduría Ambiental del Estado de Sonora, la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Recursos Hidráulicos, Pesca y Acuacultura de Sonora,
la Secretaría de Desarrollo Urbano y Ecología de Chihuahua, en su departamento de vida silvestre. También hay miembros, bueno, están organizaciones de la sociedad civil, representantes de comunidades ejidales, productores, que en este caso tenemos apicultores, ganaderos, agricultores, ¿no? Y bueno, también miembros de la academia y expertos en conservación que fueron mapeados durante la fase de preparación. La siguiente. En estos 4 componentes fueron mapeados estos actores, los cuales Sandra ya ha mencionado anteriormente. Pero para nuestro componente 1, la Dirección General de Vida Silvestre está identificada obviamente como el actor clave: NAFIN, CONAVIO, CONAMP, CONAFOR, PROFEPA y la CENOG. Y bueno, aquí vienen las actividades que estarán desarrollando durante la fase de implementación del proyecto, que bueno, ya lo mencionaba Sandra, ¿no? Actualizar en Biomex, actualizar los criterios para ADBCs, UMAS y PASES, fortalecer los comités de vigilancia participativa de la PROFEPA, desarrollar este sistema centralizado de registros y bueno, facilitar el acceso al seguro ganadero. Y los resultados que espera, ¿lo puedes revisar tantito? Nada más para ver. Gracias. Los resultados es fortalecer estas políticas e instrumentos de gestión para mejorar la coexistencia, reducir el conflicto y aumentar e implementar efectivamente recursos financieros que sean sostenibles para la coexistencia. ¿La que sigue? Ahora sí. Gracias. En el componente 2, como nos mencionaba Sandra, las acciones que ya están en el terreno, los actores principales están DGBS, CONAVIO, CONAMP, CONAFOR, PROFEPA, la CNOG, las organizaciones de la sociedad civil, tanto nacionales como locales. Aquí, obviamente, entran todos nuestros productores agropecuarios y comunidades indígenas en el territorio y, bueno, la academia, ¿no? Las actividades están la asistencia técnica y la capacitación a las entidades de gobierno, diseñar e implementación de estas campañas que habrá de cambio de comportamiento, el fortalecimiento de los comités de vigilancia, la parte zoonótica, ¿no? En capacitación y detección y actuación oportuna de estas enfermedades y bueno, el monitoreo biológico de las especies de las cuales ya nos hablaba también Sandra. Los resultados, pues se busca aumentar las capacidades institucionales para mejorar la coexistencia, aumentar e implementar efectivamente los recursos financieros para promover esta coexistencia, fortalecer los medios de vida amigables con la vida silvestre y bueno, mantener también conectados los hábitats de vida silvestre y gestionados de manera efectiva. El que sigue. Para nuestro componente 3 y 4, que incluye monitoreo y evaluación y también la colaboración con el programa Global Wildlife Program, está la unidad de gestión del proyecto como unidad central. El gerente del proyecto está nuestro especialista de gestión en conocimiento y comunicación y el especialista en monitoreo y evaluación. Ellos tendrán estas actividades, ¿no? De diseño, implementación del plan de comunicación, informar los avances y desafíos que ha tenido el proyecto, también entregar los informes en tiempo y forma, tanto de seguimiento como financieros, desarrollar también el plan de monitoreo, incluyendo los subplanes para cada paisaje y bueno, dar obviamente seguimiento a este plan de partes interesadas y adecuarlo en caso de ser necesario. Los resultados, pues bueno, generará el conocimiento y el aprendizaje generado y bueno, se tendrán que hacer estos intercambios de conocimiento con el Global Wildlife Program para garantizar la accesibilidad y el uso de la información de todas las partes interesadas y bueno, tener la toma de decisiones eficaz y una gestión adaptativa de proyectos respaldada por este sistema sólido de monitoreo y evaluación. La que sigue. Le paso la palabra a mi colega Chucky. Muchas gracias, Rodrigo. Antes de saltar al tema de siguientes pasos y contextualizar lo que se viene después de este proceso de divulgación, desde los temas y documentos de salvaguardas, quisiera tomar este espacio para saber si hay preguntas hasta este momento. Pueden utilizar el chat o también alzar la mano. De todas formas, les recuerdo que es un montón de información la que lo hemos
presentado hoy día. El goal de estos talleres que hemos diseñado para estos 4 paisajes era realmente dar una estructura de cuáles son los documentos que van a recibir, cuáles son las expectativas y por qué estamos haciendo estos talleres y presentando estos documentos. Los documentos van a estar públicos desde el día lunes y vamos a avisarles cuando ya están estos públicos. Y desde ese día tienen 45 días para poder hacer comentarios, consultas, aclaraciones y utilizar los canales que hemos presentado hoy día, como este correo, el cual vamos a presentar al final de esta sesión, y también directamente con la DGBS si es que tiene algún contacto. Perdón, veo la mano de Gerardo Carrión. Hola, ¿qué tal? Buen día. Nada más para preguntar de lo que mencionaban de la participación de los grupos originarios para esta región. No sé si me los podrías otra vez señalar, porque por ahí tengo una duda. Bueno, sobre todo la duda es, me parece que se incluían Pimas, Seris, Guarijíos, y no se incluían los yaquis. Quería saber ahí cuáles fueron los criterios. Perdón, pensé que estaba compartiendo. Dame un segundo. ¿Ahí se compartió la presentación? Sí, ahí lo vemos. Exacto. Sí, los incluidos. Te digo Es la... sobre todo porque, bueno, los Seris están más en la región del Golfo de California, en la zona más costera, y bueno, un poco asociado a las especies prioritarias. Para el caso de los yaquis en la región del sur, centro del estado de Sonora, pues ahí hay una sierra muy importante donde se encuentra la presencia de una especie que es el jaguar, ¿no? De acuerdo, muchas gracias. Si nos ayudas, Gerardo, a mandar el comentario en el correo que va a salir ahorita para que de verdad no se nos vaya a pasar, lo revisamos con mucho gusto. Ok. Gracias. Veo otra mano. Miguel Ángel. Sí, gracias. Ahí aprovechando la pregunta de Gerardo, que justo tenía una duda ahí medio parecida. Justo esa diapositiva me llamó la atención porque por ahí vienen los kikapúes y según yo ellos están del otro lado, en la otra sierra, no en esta sierra. Entonces no sé si esa diapositiva tiene por ahí alguna falta de revisión o algo así, porque también, por ejemplo, está la zona de los tarahumaras, que en la parte sur, donde es la parte sobre todo donde está el lobo, creo que es una zona importante. Hay como que nada más como que un poco el comentario es como de saber si esa diapositiva está bien revisada o justo hace falta, porque justo estoy seguro que kikapúes son de la otra sierra madre. Y ya, gracias. No, muchas gracias, Miguel Ángel, por el comentario. Los consultores que nos ayudaron a realizar estos diagnósticos incluyeron a los kikapúes. Entonces, vamos a revisar esta información. Justo es el tipo de datos que a nosotros nos son muy útiles porque ustedes son los que mejor conocen estos territorios. Entonces, vamos a revisar tanto el tema de yaqui, si es que entran en esta extensión, y kikapúes sí nos lo señalan ellos también en este paisaje. Efectivamente, en el paisaje Sierra Madre Oriental hay kikapúes, pero también los consultores en este paisaje nos lo señalaron. Entonces vamos a revisar esa información. Gracias. Hugo. Sí, buen día. ¿Me escuchan? Sí, adelante. Los kikapúes están en Bacerac, municipio de Sonora, ¿no? Incluso tenemos un estudiante en biología aquí en la Universidad de la Sierra y un egresado, ¿no? Y están en el Bajío del Oso. Entonces, por ellos de vez en cuando transitan osos, ¿no? Y está bien que los hayan incluido, ¿no? Están dentro del estado de Sonora, ¿no? En este lado. Gracias. Muchas gracias por la aclaración, Hugo. José Germán. No solamente para
para corroborar lo que dice Hugo, los Kikapúes están en Tamichopa, localidad de Baserac, acá en la Sierra Madre. Es zona de influencia del área de protección de flora y fauna Bavispe. Muchas gracias también por la información. ¿Alguna otra pregunta? Ok, Chucky, pasamos entonces a siguientes pasos. La siguiente slide. Queríamos explicarle un poco, en resumen, el ciclo del proyecto GEF. Como ustedes saben, este proyecto nosotros le llamamos Child porque es el hijo de otro programa, el programa de Wildlife Program, que es un programa mucho más grande, Global Wildlife Program. Y este es normalmente el ciclo de cualquier proyecto GEF. Ahora, yo sé que varias personas de esta llamada probablemente tienen experiencia con GEF. Este es normalmente el proceso que se sigue. Tuvimos 12 meses trabajando con el donativo para la preparación del proyecto, al cual lo llamamos PPG, en el diseño, y luego tuvimos una entrega del documento. Cuando entregamos el documento al secretariado del GEF, el primer proceso es que nos hacen revisiones, y tuvimos 3 rondas de parte de nuestro revisor. Después de estas rondas tuvimos la aprobación técnica, y esto fue enviado al consejo del GEF. Cuando llega el consejo del GEF, que es como la última instancia donde todos los países donantes pueden hacer comentarios, recibimos comentarios de parte de Alemania, los cuales resolvimos exitosamente, y el proyecto se encuentra ahora endosado por el GEF. Es la parte roja que ustedes están viendo ahí, se endosó el proyecto. Este es un momento muy importante para nuestro proyecto, pues eso implica que después de haber desarrollado la nota de concepto y haber diseñado las actividades, la estrategia y la estructura del proyecto con sus documentos, el GEF no dice este proyecto está sellado, ahora nos tenemos que concentrar en el inicio y ejecución de este. Pero antes de eso hay varios requisitos que tenemos que hacer, a pesar de que ya hemos recibido el endoso, antes de poder tener la ejecución, aparte de los acuerdos que tenemos que firmar y el proceso burocrático que este implica, también hay otros pasos que debemos seguir que son en paralelo a este. Nosotros recibimos el endoso la semana pasada, y lo que nos tocaba ahora era la divulgación de los documentos de salvaguarda, que es exactamente el proceso que nos encontramos haciendo esta semana. Y después de haber sido compartidos los documentos con todos los actores, tenemos 45 días. Este es el requisito. En paralelo, cuando tengamos estos 45 días, mientras ustedes revisen, nuestro equipo va a seguir trabajando en asegurar que los documentos de acuerdos puedan seguir moviéndose. Uno de los primeros documentos es la debida diligencia, que también es un requisito del GEF. Como ustedes saben, los proyectos de GEF buscan tener un ejecutor técnico financiero, tener un ejecutor técnico y tener un ejecutor financiero para que puedan asegurar el uso debido del dinero. Ahora, en este caso, el ejecutor financiero es NAFIN, y NAFIN ha pasado por la debida diligencia para asegurar que va a poder administrar el dinero en estos 5 años. Y el ejecutor técnico es la DGBS, el cual va a tener la unidad de gestión del proyecto, que será una unidad contratada específicamente para este proyecto, para asegurar las actividades sean realizadas de manera efectiva durante los 5 años. Eso es algo que ya está por cerrarse, la debida diligencia con NAFIN. Los siguientes son los arreglos institucionales. Nosotros ya entregamos unos arreglos institucionales al GEF, los cuales fueron aprobados. Sin embargo, estos siempre están ligados a la negociación de la subvención y los contratos que tenemos que firmar entre el GEF WWF, que es la agencia implementadora, que sé que implementadora suena que vamos a implementar, pero tiene el nombre de diseño, ¿verdad? Somos la agencia que diseña conjunto con el gobierno mexicano, que es lo que estamos haciendo ahora, y la agencia ejecutora, que va a ser DGBS y NAFIN. Todos estos 4 actores tienen que firmar la subvención entre las agencias, y con eso también la revisión de los términos de referencia para poder tener la unidad de gestión del proyecto. Entonces, a pesar que ya tenemos toda esta claridad de las actividades del proyecto y ha sido aprobado, nos quedan hacer también diferentes pasos para poder asegurar la gobernanza del proyecto, y uno de estos también está relacionado a salvaguardas. Y algo que quisiera agregar es que los temas de salvaguardas no terminan ahora, no porque en los 45 días ustedes no pudieron decir sus comentarios, más bien esta solamente representa esta etapa del proyecto, y más bien en la ejecución, en los primeros 6 meses, se creará otro mecanismo, el cual puede ser también un correo electrónico, WhatsApp o diferentes, dependiendo obviamente del contexto del proyecto, para poder seguir recibiendo las dudas, consultas y aclaraciones o reclamos que puedan tener los actores involucrados
en este proyecto. Para este momento, para los 45 días, estos son los correos para poder enviar cualquier consulta y aclaración. Y cuando nosotros les enviemos los links públicos en las páginas web de la DGBS y WSUS, por favor, pueden compartirlo con los actores que ustedes crean que te puedan tener alguna opinión o merezcan alguna aclaración. El primer correo es de gef@coexistencia@wwf.meg.org y los otros dos correos son directos de la DGBS por si tienen alguna consulta directa a la DGBS o sobre el proyecto. Y creo que la última slide son, como mencioné al inicio, parte de los requisitos del GEF es que también, aparte de hacerlos públicos, enviarlos vía correo electrónico, es que también tienen que estar en lugares de manera física. Estos son los lugares donde los documentos van a estar impresos, de los 3 documentos que hemos hablado en esta sesión, y o sea, es parte del requisito. Sé que a veces es complejo ir a visitarlos, pero es parte de la norma de poder decirles dónde ustedes lo van a encontrar. Y creo que por mi parte eso es todo en nuestra sesión. No sé si hay palabras o preguntas por parte de la DGBS para complementar. No encontraba el micrófono. Simplemente para nosotros este proyecto es prioritario para los objetivos que tenemos. Como ustedes saben, parte de las funciones de esta Dirección General de Vida Silvestre es retomar especies prioritarias en colaboración con la CONAMP, por supuesto, pero pues vamos a tener más actividad en el tema de los pases y en general de las especies prioritarias. Por supuesto, 3 de ellas están involucradas en este proyecto, por lo que es una prioridad para nosotros el desarrollo de este proyecto GEF. Nos da mucho gusto que con todo el apoyo de la WWF se logró la aprobación de del proyecto, y pues estaremos muy de la mano con todos ustedes, que son quienes nos van a ayudar a implementar las actividades, acciones en campo y en las diferentes especies y en los diferentes paisajes, ¿no? Muchísimas gracias y estamos a la orden, ¿no? Cualquier cosa, aquí estamos en la Dirección General de Vida Silvestre, en especial José Juan y Víctor, que le han dado seguimiento al proyecto, y pues cualquier duda, comentario, pues estamos aquí a la orden. Muchas gracias. No sé si hubiera algún otro comentario o faltara algo de la reunión. Bueno, igual. Chucky. No, decía que igual tienen, ¿no?, los correos para poder contactarnos y que se vienen, esto solamente el proceso no ha terminado, así que vamos a tener otras reuniones también, especialmente al inicio del proyecto, en las cuales esperemos tener rápidamente la contratación de la unidad de gestión del proyecto, pero antes de eso tenemos que esperar estos 45 días. De acuerdo. Creo que Sí. hay una mano levantada de Cecilia García de CONAMP. ¿Qué tal? Buen día, Cecilia García, directora regional noroeste del Golfo de California, la CONAMP, con sede en Hermosillo, Sonora. Felicitar a todos por la aprobación del proyecto. La verdad es que pues hay una gran estrategia y trabajo por delante para todos los involucrados. Cuenten con nuestro apoyo. Vamos a hacer la revisión de los documentos que nos indican en este periodo, porque es muchísima la información. Están aquí presentes también en la reunión los compañeros de las 2 áreas naturales protegidas federales involucradas, que es la de Bavispe y la de Sierra de Álamos, Río Fuchujaqui, y la oficina regional. También cuentan con nuestro apoyo para la disposición de los estudios correspondientes que se requiere. Estamos pues a la orden y para dar continuidad a todo lo que nos han plasmado, que seguramente pues traerá muchos resultados para la conservación de estos importantes corredores. Muchas gracias. Muchas gracias, Cecilia. De acuerdo, estamos en paralelo trabajando esto en conjunto, ¿no? Muchas gracias.
Chucky, te desconectaste, pero bueno, alcanzamos a escuchar más o menos todo. No, nada de eso, solamente eso, que nos quedan todavía mucho trabajo, que necesitamos seguir revisando y esperando sus comentarios. Gracias por las personas que intervinieron en esta sesión. Todos esos comentarios son justamente los que buscamos corroborar. Nosotros obviamente hemos trabajado con diversos grupos consultores, pero queríamos siempre validar esta información con los actores claves que están en estos paisajes. Así que esperemos que puedan enviarnos sus comentarios, consultas y aclaraciones y esperemos vernos pronto. Antes que me quite el internet, muchas gracias. Hay un Gracias. comentario de Aline Moreno, nos solicita los municipios de los 4 paisajes. Aline, te lo enviamos a la brevedad. Muchas gracias. Pues muchas gracias a todos. Seguiremos en contacto. Si alguien sepa que no recibieron los correos, hubo muchos correos rebotados de este paisaje, igual le pueden compartir mi correo electrónico y con gusto les envío la liga de la grabación para que no se la pierdan. Muchas gracias a todos. Excelente tarde. Gerardo, Hay creo un que querías Sí, comentar gracias. algo. Sí, nada más Gerardo, rápidamente. Yo creo que vale la pena, de igual manera mandar una, ya vi el mapa donde están los polígonos de las áreas de intervención, donde se señalan precisamente las ANPs, las ADBCs. Creo que sería bueno actualizar ese listado de todas esas unidades, ¿no? De UMAS, de ADBCs, de ANPs, digo, no son muchas, pero sí es importante como tener la información actualizada, nada más. Gracias y gracias por la excelente presentación y creo que es un trabajo, se visualiza titánico, pero creo que hay mucha disposición, mucha experiencia y mucho interés en que México siga manteniendo esta gran riqueza de biodiversidad y como representativas estas especies carismáticas, ¿no? Gracias por el comentario, Muchas gracias, Gerardo. Y si Gerardo. nos puedes compartir con precisión por correo lo que consideres que es necesario actualizar para poder tener la información certera, por favor. Perfecto. Gracias. Gracias. Saludos a todos. Igualmente. Muchas gracias. Hasta luego. Gracias, hasta luego. Muchas gracias. Gracias, buena tarde. Hasta luego. Igualmente, hasta luego. Hasta luego, buenas tardes. Gracias a todos. Un saludo aquí de Chihuahua. Mil gracias. Saludos.